Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Sabores y a lo más. Como siempre, por supuesto, una opción muy interesante, por sobre todas las cosas, puede estar dirigido para estos días de Semana Santa que de a poco se avecina, así que puede ser un lugar espectacular para que ustedes vengan a compartir y conocer. Estamos en la Quinta Jara, aquí en la ciudad de Luque, a metros nada más de la ciudad misma. Así que vamos a estar preparando algo delicioso, vamos a estar preparando un vaso en base a pollo. Tengo pechuguita de pollo que me compré ahí del súper, que vine por el mercado, saludando a mis amigas del mercado de Luque. Bueno, traje cebolla morada, traje cebolla blanca, traje pimientos, traje locote, traje ajito, traje un verde. Y bueno, vamos a hacer un rico guisadito. Va a quedar espectacular. Por supuesto que es una comida muy nuestra. El guiso forma parte de la alimentación de la cocina, por supuesto de los paraguayos por lo menos, y como mínimo 2 veces por semana. O discúltame que en su casa no se come 2 veces por semana un rico guiso, señor. Buen día, don Julio. Buen día, teleaudiencia. ¿Cómo está? Todos los días, don Julio. 3 veces al día, 3 veces a la semana y luego se usa, don Julio. No me diga, el guiso Sí. en la casa, ¿eh? Sí, don Julio. ¿Verdad que es rico el guiso? Guiso popó, guiso de arroz, guiso de fideo, Sí. guiso de mondongo, Sí. guiso de carne, Sí. guiso de pollo y muchísimo más. Ahí está, el guiso carretero, que es una delicia, mi querido amigo. ¿Cómo estamos, don Julio? Elige la vida. Matecopio, ¿qué tal en esta quinta, don Julio? Espectacular. Vos sabés que es una opción bastante interesante y se pone muy de moda porque aquellas personas que viven en la capital no tienen un espacio suficiente como para agasajar, para festejar o sencillamente para venir a pasar un fin de semana. Esta es una opción y no muy lejos de la ciudad de Luque. ¿Qué es lo que hace encima mío ahí, Ay. Acá a metros de la ciudad de Luque, por supuesto, a un costo. Estamos en su valle. En mi valle, exactamente. Así que a ver, de Cocoana, porque es luqueño. El más burro sabe que. Los chancholigan, saludos a los chancholigan, don Julio. Los chancholigan somos bravos, Gina. Te digo que Luque, el más burro, corrige diccionario y el más pobre trabaja justamente con el oro. Así Curetití, Gina, don Julio. ¿qué comer, señor? Curetití. Bueno, muy bien. Tengo pechuguita de pollo que ya corto justamente en cubos. Tengo en la sartén un poco de aceite ya. Lo que voy a hacer es empezar justamente a dorar la pechuga de pollo y luego empezar a picar justamente verduritas clásicas, por supuesto, y muy particulares, muy usuales en la cocina cotidianamente. Vamos a picar un poco de cebolla blanca, un poco de cebolla morada. Voy a mezclar 2 tipos de cebolla porque es muy interesante el sabor de ambas cebollas realmente. La blanca, por supuesto, es un poco más acentuada de sabor. La morada, por supuesto, es mínimamente con un sabor mucho más agradable. Por eso justamente está indicado en el uso de las ricas ensaladas. Por ejemplo, díganme si un rico ceviche nos queda justamente rica con con la deliciosa cebolla morada. Así que voy a combinar ambas cebollas. ¿Qué es lo que usted hace acostado encima de la mesa? No, lo que pasa, don Julio, estaba acomodando bien sus utensilios. Mis utensilios, bueno, muy bien. Su abuela nunca le dijo que en la mesa hay que sentarse, pero como tiene que ser, porque primero que Dios comparte la mesa, así que hay que siempre estar. ¿Cómo es, don Julio? Señor. ¿Cómo es Jesús? Sí, comparte la mesa, sí señor, está sentado siempre. De ahí la costumbre de agradecer a Dios justamente lo que uno lleva en la boca. Bueno, los cubitos de pechuga de pollo acá con un poquito de sartén, realmente ya voy a empezar a dorar, voy a agregarle justamente un dientito de ajo que voy a empezar a pelar ahora. Tengo verduras, como en el caso de la cebolla, un poco de cebolla morada, cebolla blanca, que ya tengo preparado aquí. Tengo también justamente un corte de locote rojo, también acá tengo locote rojo, locote verde también. Voy a agregarle un poco de zanahoria también, acá tengo un cortecito de zanahoria. La zanahoria siempre hay que lavar muy bien, cepillar de ser posible, porque no vale la pena justamente retirarle el pequeño la pequeña membranita, la pequeña pirequita que tiene. No hay necesidad, solamente lavando muy bien, pasando con un cepillito va a desaparecer todas las impurezas, es decir, las arenillas que pueda tener, y ya puede servir justamente una opción bastante interesante para combinar siempre en verano, y cualquiera sea
la estación, el consumir zanahoria es muy interesante y cualquiera sea la presentación, una rica ensalada, un rico guiso, ¿por qué no un rico jugo, por ejemplo? Se está llegando, por ejemplo, don Julio, el otoño. Sí, señor. Sí. Esa es la estación número 2 del año. Del año, exactamente. Y aparte que la estación que de repente ya puede traer algunas complicaciones en el caso de algunas afecciones respiratorias, por ejemplo. Es el pecho china. Exacto, y hay que ir cuidándose. ¿Cómo es, don Julio? Don Julio. Luego llega ya el invierno y ahí a protegerse. Señor. El famoso tisiri, ¿cómo es? Tisiri, exactamente. Viste que yo no soy de acá, don Julio. Las mucosidades, sí, señor. Bueno, muy bien. Acá tengo la pechuguita de pollo que ya tengo dorándose con un dientito de ajo y un poquito de aceite. Momento que ya le voy a agregar un poco de pimientita negra molidita a la preparación. Oh, don Julio basurero, don Julio. De a poquito ya llega justamente tiempo de Semana Santa. Hoy aquí en el programa voy a estar recordándole a usted qué opción se tiene justamente Semana Santa aquí en nuestro país, que he visitado por extranjeros incluso. Bueno, antes de la pausa quiero agradecer a Martel por la prenda espectacular, esta camisa a cuadro que está muy de moda. Recuerden que por fin medio secretito, don Julio. Ese. Exacto, vos sabés que por fin de temporada está con un descuento de 50 y 30% Martel, así que muchas gracias, la marca Rango. Saludos a nosotros, la primera cita por el apoyo, muchas gracias. Quiero agradecer también a Fernando Usher y también a Charmé Coafer, segundo nivel del Chepo Villamorra, siempre me atienden muy bien las veces que paso por ahí, así que de a poquito se llega tiempo de Semana Santa, va a haber tiempo, de repente uno no va al trabajo, entonces tiene el tiempo suficiente para ir a ponerse bello y por qué no bellas también las bellas mujeres en Charmé Coafer. ¿Su ropita, señor? A Mirti en casa, don Julio, sí. Estilo secreto a la montaña. ¿No me diga usted? Sí. Estamos a cuadrito. Gracias a Mirti en casa por la ropa de siempre me viste de punta a punta, aquí de Luque. Dios mío, esa película es de la época del Napoleón, la parte usted se acuerda todavía. No, lo que pasa es que me contaron nomás, dice que el favorito de esta película, don Julio, es de nuestro camarógrafo Pablito. No me diga, bueno, ahí está, perfecto. Yo no pude ver, Bueno, muy bien, tengo la pechuguita de pollo cortadas en cubos, estoy dorando de a poco con un diente de ajo, le agregué apenas un poco de pimienta, le voy a agregar un poco de yuki y tiempo de hacer la primera pausa, señor. Vámonos, don Julio, mientras nosotros disfrutamos acá de la quinta, don Julio. Estamos? De la quinta. Quinta Jara, acá en la ciudad de Luque, a metros, antes de llegar incluso de el puente. Al puente donde la gente tira todas sus fotos y eso, don Julio. Exactamente, sí. ¿De dónde usted saca eso? No, y así, don Julio, vos tirás la foto, por ejemplo, de tu exnovia, don Julio, y vuelve contigo. Y vuelve. Sí. Bueno, vamos a probar, vamos a hacer la prueba, Hacemos la pausa, ya volvemos. Es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Me tiene al borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa. Pégate, baila conmigo, baby. Suéltate, baila conmigo, baby. Pégate. Bueno, de vuelta aquí en Sabores y lo Más, ya siguiendo con la elaboración de nuestro rico guisado. Utilizamos pechuga de pollo. Ya enseguida les voy a listar la lista de ingredientes también para que ustedes compartan, tengan a la mano cómo hacer. Bueno, ¿quién no hace un rico guiso en la casa? ¿Quién no hizo un guiso en su casa, por ejemplo? ¿Quién no hace? ¿Quién no sabe hacer un guiso en su casa? Nosotros le enseñamos de balde nomás acá. Espera un segundito, no es precisamente también como para que aprendan, sino siempre hay algunos pequeños que otros datos diferentes. Por ejemplo, la manera de agregarle el arroz, cómo ir cebando, cuáles son las verduras permitidas. Por lo general, siempre cuando uno hace un rico guiso de arroz, ya no hay necesidad de agregarle cubo de papa, por ejemplo. Esas son las indicaciones que yo me veo obligado. Mi abuela Chini tiene 90 años, don Julio. Sí. Tiene una preparación de 120 años, don Julio. No, yo no de su mamá le trajo mi abuela, don Julio. No pretendo alterar eso, pero siempre ahí yo estoy acostumbrado a lidiar con ese tipo de cuestionamiento. Vos sabés que un día me llevan... que va a cortar mi dedo y nada, don Julio. Vos sabés que un día me llevan al interior, no recuerdo hacia dónde, a enseñar a hacer, comidas, pucheros, cosas, pero con el afán de que consuma más hortalizas, Me saltó una vieja en plena audición, me dijo de todo menos bonito, porque se enojó que yo le iba a enseñar y que le iba a sugerir que iba a poner en su comida, que ella... Don Julio me va a cortar, don Julio. Nunca va a cambiar su forma de hacer. Y bueno, y si le corto después que usted está encima mío, ahí. Ya que con don Julio yo vine al mundo con 3 dedos nomás luego. Bueno, exactamente, muy bien. Ya vino con algunas alteraciones.
Bueno, perfecto, ahí está. Le agregamos entonces la cebolla morada, la cebolla blanca, locote rojo y verde picadito también. Verde, rojo todavía, ahora voy a picar. Verde. Le voy a agregar pulpita de tomate y ya seguimos con la elaboración de nuestro rico guiso de pollo. Eso le agradecemos al doctor Jala, que recién vino justamente propietaria de la... Odontólogo. Odontólogo, sí señor. Ya tengo un odontólogo. Adecuó don Julio la cornillo de juicio. Exacto, ¿qué quiere vender? Sí. Bueno, muy bien, ahí está. Muchas gracias al doctor que vino gentilmente a saludarnos y a traernos unos juguitos bien helados para seguir justamente con el programa. Bueno, rápidamente, vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, por favor, señor. 522, don Julio, 522-610. Vibro masacador, Jackie la faja reductora Pangao. Es la dupla inseparable, señor, de este verano, este otoño que ya se está acercando, ya vino todo lo ya, así que usted puede hacer ejercicio en su casa, sí, porque se pone la faja reductora Pangao y le hace masajitos en toda la pancita, le reduce centímetros su talle de su panza. Y mientras usted está estresado y viendo el programa, también puede usar el vibro masajador ya 15 minutitos y es la solución. 522-610. Gracias al amigo Juan José Martínez, y te comento que estoy muy, pero muy molesto con Juan José Martínez. ¿Por qué, pico, don Julio? Porque días pasados me puse a ver justamente la programación de Re Guaraní y justamente, casualmente, creo que fue la semana pasada el cumpleaños del tío Edu, ¿verdad? Sí. ¿Quién estaba sentado en el living? El señor Juan José Martínez. ¿Quién se levanta, agarra un micrófono y le ofrece una serenata, un petit concert? El señor Juan José Martínez. A Juan José Martínez. Y a mí sí que, y le regaló CD, le regaló vibro masajeador. Le cantó varias músicas y ahora el señor tío Eduardo no tiene. ¿Y ahora qué? Y ahora que exactamente. Así que. O niña de plástico, algo así, ¿verdad? Exactamente, sí, corazón de plástico. Sí. Mirache, bueno, muy bien. Y bueno, y el que tiene suerte, tiene suerte. A mí, Juan José Martínez, nunca me dio esa serenata por mi cumple. Bueno, le dije... Le regaló para su vibro masajeador, sí, también. Exactamente. Haga, ya se puede hacer masaje ya el tío Edu. Y hoy ya cumplió los 50 también, Bueno, levantamos más la temperatura ya para que la verdura empiece a tiernizarse, vaya justamente soltando su jugo propio, y aprovechamos para recordar un poco a todos los paraguayos, por supuesto, de que tiempo de Semana Santa tenemos una verdadera festividad, un lugar donde millares de personas siempre acuden este año. Este año creo que va a tener, no estoy seguro, pero creo que va a tener a sufrir algún tipo de cambio. De la caravana, de lo prometido. De la Semana Santa, estoy hablando de Tañarandú, mi querido amigo. ¿Usted alguna vez fue ahí, señor? Sí, don Julio, mi amigo, ¿cómo es el arquitecto, Coqui Ruiz, que ya no está, por eso creo que este año va a tener una alteración. Pero bueno, a ver, vamos a recordar esa fecha tan importante y una opción justamente para tiempo de Semana Santa, más allá justamente de toda la religiosidad que representa, también tiene espacio justamente turístico y donde viene justamente a participar y a apreciar hermanos argentinos, brasileños incluso. A ver, esto es Tañarandú en tiempo de Semana Santa. Voy a quemar. El mayor evento de espiritualidad religiosa en Paraguay se vive en San Ignacio Misiones, en la compañía de Tañarandú, con una muestra de fe popular y a unos 226 kilómetros de Asunción, convirtiéndose en una delicada ciudad de las reducciones jesuíticas. Sobrevive algunos exponentes hispano-guaraní con pabellones y columnas y la tradicional procesión de la Virgen Dolorosa por el Ubagarapé o Camino del Cielo, acompañado de los estacioneros, actores y miles de turistas que cada año se unen durante el Viernes Santo en Tañarandú. Organizadores estiman que cada año asisten al evento unos 40.000 turistas aproximadamente, que es una mezcla de arte, cultura y religión. El Ubagarapé está adornado con más de 15.000 candiles y antorchas. Las luminarias ofrecen cada año un bello paisaje a la puesta del sol en Tañarandú. El artista plástico y organizador Coqui Ruiz explicó que en el centro del altar estará la Virgen del Maíz, teniendo en cuenta que el maíz es el fruto sagrado de los guaraníes. Tañarandú, Añaretá o Tatarendú son frases en guaraní que hablan de una tierra del infierno, ya que la zona era considerada de los herejes o de los demonios en la época de las reducciones jesuíticas. Esto porque los aborígenes de ese lugar no se dejaron dominar por los españoles. Los guaraníes de Tañarandú se resistieron y permanecieron en la selva donde conservaron su tradición.
Esta rebeldía fue motivo de discriminación por más de 3 siglos, hasta que el revisionismo histórico le dio la denominación de tierra de los irreductibles, en vez de los herejes. En la década del 90, el artista plástico Coqui Ruiz inició la revalorización de las costumbres tradicionales de los estacioneros, que recorrían casa por casa con sus ritos y cánticos lastimeros. Así comenzó el Viernes Santo en Tañarandú, que es una mezcla de tradición y cultura, inspirada en la religiosidad popular. Bueno, muy bien, ya tiene una opción bastante interesante en tiempo de Semana Santa. Me dijo usted, señor, que ya fue alguna vez. Sí, don Julio, me fui en la casa y me quedé en la casa del señor Coqui Ruiz. No me diga. Sí, y yo estuve participando en el cuadro Hiviente. No me diga. Sí. ¿Cuál era el papel que usted hacía ahí? El llorón. Ellos no me digan. Sí. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces ya le puse todas las verduras, le agregué pulpita de tomate también. Esto ya se agregó bastante su juguito propio. Aprovechamos antes que la mosca nos apure en tirarle arroz. Ese no es Lucrecia. Es muy Lucrecia, no, esta es su prima hermana. Mira, le voy agregando el arroz. Siempre para un guisado, el arroz tiene que agregar así esparcidamente, no echar una sola parte. ¿Por qué? Porque una vez que le vayamos cebando justamente con el agua, también hacemos de esa forma. Ya tiene un caldito, así que directamente le agrego agüita. Ahí le echamos así de una manera bien dispersa. Entonces el arroz tiene justamente el tiempo suficiente en desprenderse. Ahí está, en soltarse todo y de a poquito vaya hirviendo de a poco. Suelta el pelo. Ahí está. Tapamos esto que se cocine de a poco. Ustedes van a ver cómo queda justamente un guiso bien desgranado, es decir, donde el arroz está sueltito con el pollito, y al momento de servir, claro que le vamos a agregar hierbita fresca. Una solución muy interesante para usted que está buscando un electrodoméstico nuevo, mi querido amigo. Dígame, don Julio. El líder en tecnología llega a Paraguay. Al costo vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos y a las cuotas más bajas del mercado. Eso es muy importante, señora, señor. Pasate por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani. Al costo, sello de garantía, señor. Claro que sí, don Julio. Todo al costo, don Julio. Usted quiere ahora mismo, don Julio, una tele, por ejemplo, al costo. Lo más importante, todas las marcas de las más afamadas marcas de electrodomésticos y a precios muy Guerajante, más vos te acercás, don Julio, ahí y le vaya. Vos te acercás y le vaya ahí, Ahí don Julio. está. Muchas gracias a los amigos al costo. Bueno, muy bien. Rompe el hervor en roguicito con ese blu. Pablito, podemos ir al corte, por favor. Mira cómo está empezando a romper el hervor. Nunca al guiso hay que ir moviendo y moviendo. Nunca. Tiene que resultar bien soltito. Da gusto comer un arroz enterito, pero con mucho sabor, y por supuesto el diente de ajo hace lo suyo. Va de a poco perfumando. Hacemos la pausa. Estamos haciendo el programa desde la quinta... La quinta Jara, don Julio. De la familia Jara, don Julio. Exacto. Acá en la zona de este lugar se llama Ecuadure. Ecuadure, Luque, don Julio. Luque, exactamente. Bueno, muy bien. Hacemos la pausita. Ya volvemos. Ya de vuelta aquí en Sabores y lo más. Ya prácticamente última parte de nuestra... Opacueo, Ina. Sí, señor. Cuidado que pongo la tapa de la olla. Está más caliente que acá. Tengo perejil que ya empecé a picar un poquitito también. Cebollita de verdeo también, que voy a estar picando siempre. Cuando compran perejil, siempre asegúrense de que sea realmente perejil. Muchas veces por una cuestión de que sea un poco más abultada. Cuidado, que sea un poco más abultada. Bueno, te voy a arañar, te digo yo, con esta... ¡Ay, don Julio! Con esta tijera. Vos sabés que el perejil... Hay una pedilla, don Julio. Por una cuestión de que quiera abultarse más la plantita, vienen con pastito y todo. Así que, al menos yo todavía no soy vago. Usted no estaba comiendo asadito, don Julio. ¿Por qué? No, le pregunto nomás. ¿Asadito? Sí. ¿Por qué? No, pregúntale a don Julio. Bueno, perfecto. Acá. Voy picando. Receta no quiere don Julio mientras le lea. Un ratito, te decía, al momento de comprar perejil, fíjense muy bien y saquen impureza. Hay unos yuyitos que vienen dentro del masito de perejil. Hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, lista ingredientes en pantalla, por favor, señor director, que don Oki me ayuda a leer, pero de una manera bien sigilosa. A ver. Guisado de pollo. Pollo en cubos, sí. Un poco de aceite, ajo, cebolla, un poco de locote, cebolla morada, locote también, tomate. Repitió esa parte de don Julio, sal, orégano, caldo de verdura o de carne, perdón, y un poco de arroz. Ahí está. He repetido, don Julio, 2 veces, don Julio. ¿Cebolla? No,
Locote. Locote, no, y locote rojo y locote verde. Corregime nomás vos. Don Julio, corregido. Don Ahí Julio. está, perfecto. Bueno, le agregué entonces cebollita de verdeo, perejil picado ahí. Y esto dejamos un ratito ahí, como decía mi finada abuela, los asamiñas de San Francisco, y después ya empezamos a servir, ¿vale? Vamos a hablar rápidamente de Dismar Salud y Cultura, por favor. 522, don Julio, 522-610. Vibro Masacador Jack y la faja reductora Pangao. La dupla inseparable, dupla destructor de grasas y estrés. La salud lo cuida Dismar Salud y Cultura con estos dos productos, don Julio. 522-610. Vibro Masacador Jack y la faja reductora Pangao. Bueno, muy bien, al 522-610 el teléfono de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, ¿quiénes están comprando? Bueno, están pensando comprar nuevo electrodoméstico. Yo tengo una propuesta más que interesante. El líder en tecnología llega a Paraguay. Al costo vas a encontrar las mejores marcas de electrodomésticos y a la más cuota más bajas del mercado. Pasá por Teniente Casco entre Mariscal López y Boyani. Al costo, sello de garantía, señora. Todas las marcas, pero más famosas de electrodomésticos y a las cuotas más bajas, señor. Al costo, llévalo ya ahora mismo, tu plasma, tu LCD, tu equipo de sonido, tu computadora, de todo, don Julio. Señor, perfecto. Yo voy a pasar a buscar. A una amiga me tienen que enviar dinero del Brasil para que le compre a su mamá un buen equipo de sonido. Oye, joder, ya gusta imaginar a la señora. No, voy a ir a comprarle un buen... Pide factura, señora, pida factura porque si no, oye, joder, No, señor, siempre, ¿eh? Bueno, muy bien, y esto está, la preparación ya está, esto ya hay que ir sirviendo nada más, ¿eh? La cebollita de verdeo, el perejil, por supuesto, picadito que se le agrega al último momento, por supuesto le pueden agregar un poco de arvejas si desean, y un poco de queso. A mí me encanta el guiso con el quesito rallado, ¿eh? Otro guiso que me encanta y nunca voy a decir que no, es el guiso popó. No, el guiso de, ¿cómo se llama? El guiso de pollo. El guiso de mondongo, me encanta, pero tiene que estar bien blando. Días pasado compré un mondongo, una vaca vieja lenta, ¿verdad? Pero cociné mediodía, herví y no se me ablandó un poquitito. Así que voy a volver a preparar otro día, ¿eh? Vamos sirviendo nuestro guisado. Nos estamos yendo de a poco, don Julio. Esto entra, pero como queso crema, mi querido amigo, ¿eh? Claro que sí, don Julio. Entra más que como yogur. Ahí está, mira cómo queda. Es un plato bien casero, tiene el sabor justamente del guisito de la casa, y por eso les decía de que siempre hay un ABC para... ñami. Y jetereído, peado, don Julio. Ahí está. Yo le voy a agregar un poquitito de salsita de soja. Esto es para ayudar un poco más con el sabor nomás. Ahí está. Apenas un hilito de salsa de soja. Me encanta agregarle la salsita de soja al guisado. Esto al momento de servir ya, ¿eh? Bueno, vamos agradeciendo de a poco justamente a la familia Jara, porque estuvimos haciendo el programa desde Quinta Jara, aquí en Ecuador, Luque. Así que muchas gracias a esta familia. Realmente ustedes ya quedan ahí a metros nada más de la avenida principal. Y del arroyo también, don Julio. Tiene arroyo, tiene una piscina espectacular que tenemos ahí. Tiene cancha de fútbol. Tiene una pieza climatizada. Tiene habitaciones con climatizado. Esto, por supuesto, está ahí para que ustedes festejen un 15 años, un fin de semana. Un acontecimiento social. Tienen que venir aquí en Quinta Jara, en Ecuador, Luque. Ahí está. Vamos cerrando el programa de a poquito. No, señor, se me cuida. Bendiciones y a todo el mundo, don Julio, a cuidarse del frío. Bueno, y mañana, por supuesto, a esta misma hora, ustedes ya vayan teniendo ahí una lista de ingredientes, unas cositas en la heladera que de repente les podemos sorprender, y cocinamos juntos 100 minutos antes de que llegue justamente el mediodía para compartir con la familia. Nos vamos, señor. Nos vamos, señor. Hasta la próxima. Gracias por elegirnos. Será hasta mañana. Chau. El patrón.